Hoy pues sabemos que hay bastantes temas, pero pues vamos a hablar un poco de toda esta fiesta que estamos viviendo, porque sabes, ya el sábado se cumplen 5 años desde la victoria del pueblo, esa en la que pues millones de mexicanas y mexicanos salieron a inundar las urnas de esperanza, de anhelos y de sueños que pues hemos visto que se han estado plasmando en estos 5 años en los que pues el presidente López Obrador ha encabezado esta cuarta transformación, ¿no? Celeste, para que te conozcan un poco todas y todos los que nos están viendo por acá, me gustaría que nos contaras un poco qué es lo que estás haciendo en el Congreso de Sonora, cómo fue que llegaste ahí y sobre todo pues cuál fue el suceso o cómo pasó que se despertó tu militancia en la izquierda en México, pero sobre todo pues también en el obradorismo y en este movimiento de la cuarta transformación. Pues primero, muchísimas gracias por el espacio. El gusto es mío. Siempre es bien bonito estar en espacios donde coincides con personas que compartes principios, militancia, ideales como contigo, y entonces eso me pone muy contenta. Muchas gracias, Beth. Y cómo comenzó mi militancia. Yo tengo el gran privilegio de haber nacido en el seno de una familia pues de izquierda. Crecí escuchando canciones de protesta. En la comida, en el desayuno y en la cena siempre se hablaba de todos pues sucesos que estaban pasando en el mundo, sobre todo en Latinoamérica, en México, y hablamos de justicia, de esos principios de siempre ver por el bien de los demás, ¿no? No nada más por tu bien individual. No sé, yo fui una niña que desde chiquita me decían, tú duermes en una cama, pero hay un montón de niños que no, de niñas y niños de toda que no tienen una cama donde dormir, y eso me generaba mucho conflicto, indignación, y también pues me despertaba un interés por hacer algo para cambiar esa realidad de los otros niños y otras niñas que no tenían la misma realidad que yo, ¿no? Y bueno, obviamente que vas madurando en ideas, pero esa indignación, esa sensibilidad hacia las situaciones de los demás, pues me fue conduciendo a militar políticamente en un movimiento como es Morena, por supuesto. Yo tenía 14 años cuando fue lo del desafuero y fue la primera marcha que yo hice apoyando al presidente. Fue el 24 de abril, el día que cumplí 14 años, de hecho. Allá en Hermosillo nos manifestamos algunas personas y bueno, desde ahí ya ya se empezó a hablar mucho del presidente, vi el discurso que pues nos movía mucho. Imagínate, una morrita de 14 años, fue muy bonito para mí escucharlo. Después, el 2006, con el fraude electoral, yo tenía 15 años y salimos desde Hermosillo hasta el Zócalo. Entonces es la primera vez que yo estaba en el Zócalo. Imagínate lo fuerte que es eso. Una persona pues de provincia en un lugar tan gigante, gritando con tantas personas al mismo tiempo, lo mismo, ¿no? Que era en aquel entonces voto por voto, casilla por casilla, pero al final era un sentimiento colectivo muy poderoso. Y esa experiencia fue determinante para mí, para decir, quiero hacer esto el resto de mi vida, en el sentido de que esa indignación que me llevó ahí, quiero compartirla y hacer algo con ella para luchar y generar cambios, ¿no? Y bueno, más o menos no sé si eso responde la pregunta. Y bueno, esto además me parece que pues es un sentimiento colectivo que se ha pues compartido con millones de personas a lo largo de todo el país. Incluso aquí en Tiempo de Morras hemos hablado un poco de cómo a nuestro presidente estas conferencias mañaneras pues también las ven en otras partes del mundo, y creo que es un sentimiento que se ha compartido pues por millones de personas, ¿no? Por eso creo que ahora además estamos viviendo pues un momento clave, ¿no? Porque sabemos que ya vienen esta celebración por los 5 años de la victoria, pero algo de lo que se ha estado hablando mucho y que incluso hemos tenido aquí en el programa como un tema muy recurrente es qué va a pasar después de López Obrador, ¿no? Sobre todo un poco hemos hablado sobre este legado que nos está dejando enorme, que es la revolución de las conciencias, pero a lo que le está apostando la gente, la mayoría en el movimiento, pues es a que exista una continuidad, ¿no? ¿Tú cómo ves el proyecto? ¿Crees que sí hay organización? ¿Crees que va a haber una continuidad? ¿Qué te gustaría que sucediera hablando pues de
esta ruta, este camino rumbo al 2024? Yo creo que Andrés Manuel es un líder inigualable por muchas cualidades que une, ¿no? O sea, cada liderazgo tiene como una cualidad distinta y creo que Andrés Manuel une muchísimas cualidades juntas, además de que su trayectoria, a nosotros cuando estábamos allá en Sonora nos tocaba ir a cada municipio y era una locura como en un municipio de 100 personas iba Andrés Manuel y le hablaba a lo mejor a 5 personas en la plaza y lo hacía. Entonces eso creo que le da un valor que no se puede igualar, ¿no? Pero creo que está siendo muy responsable y que está dejando el escenario preparado para que le demos continuidad a este proyecto, sobre todo fortaleciendo la unidad y como tú mencionas, depositando siempre la confianza en el pueblo y esta revolución de las conciencias, donde la mañanera ha tenido un papel fundamental, creo que ha transmitido mucha concientización a un pueblo que está muy despierto, con muchas ganas de seguir luchando y defendiendo la cuarta transformación. Y el pueblo es quien va a decidir, ¿no? Eso es clave y creo que eso es lo que va a dar la continuidad y la unidad en nuestro movimiento también va a ser clave. Y claro, a mí me gustaría que quedara Claudia Sheinbaum, que eso es lo que más nos entusiasma, pero que quien quede, lo importante es la unidad en esta continuidad, que todos y todas quienes hemos construido este movimiento nos mantengamos firmes, ¿no? Porque no es un movimiento que se construya con una sola persona, con un solo liderazgo, somos muchas y muchos y eso es lo más importante.